Muy bien. Durante el siglo XIX empezó la inquietud de gestionar el agua. Primero nada más gestionar el agua. El agua no se distinguía separadamente. Decían, si no hay agua no pones una ciudad, ¿para qué? Y de pronto cuando empezaron a poner ciudades sin agua dijeron, ¿y ahora de dónde sacamos el agua? Porque la ciudad ya está. Y lo mismo, cuando sembrabas era porque había agua. Entonces siempre la tierra y el agua iban juntas, la ciudad y el agua iban juntas. Y de pronto en el siglo XIX se vio que se podían hacer separadamente, porque empezó a haber capacidad de hacer cada vez más obras de irrigación cada vez más grandes. Aunque tienen muchos siglos que se hacen obras de irrigación, antes las hacía el emperador, las hacía el jeque, las hacía alguien con mucho dinero. Y cuando vieron que el gobierno municipal podía hacerlas, dijeron, bueno, entonces podemos manejar separadamente el agua y potenciar cosas que antes no estaban. En México eso es bastante tardío, es ya como en el Porfiriato, y el agua es como empezada a manejar por las grandes capitales, los caciques de los pueblos. Jalaban agua para sus factorías, por ejemplo, de maquila de ropa, y bueno, pues le daban un poco de agua al pueblo que estaba, del que venían sus obreros, ¿no? Entonces el alcalde era su mejor amigo porque decían, gracias que nos trajiste el agua. Y ya con la revolución, pues de pronto se vuelve despreciable el cacique, y entonces el municipio es el que dice, yo tengo que darle el agua a las ciudades, y si la ciudad crece le tengo que dar más agua. Pero siempre tenemos esta visión de gestionar el agua. Cada vez quieres más agua, bueno, pues vela a traer de más lejos. La ciencia va avanzando durante el siglo XX y entonces podemos bombearla de pozos cada vez más profundos, podemos tener canales que conduzcan de más lejos el agua sin que infiltre. Y entonces la ciudad empieza a crecer mucho y empieza a presionar el campo. Éramos un país agrícola. Y entonces una de nuestras banderas, Tierra y Libertad, de Emiliano Zapata, entonces la traduce como, pues tenemos que dar más distritos de riego. Vale, tenemos que hacer que el mexicano se dé de comer a él mismo. ¿Quieres revisar? Sí. Entonces empiezan a preocuparse por gestionar el agua de riego y el agua de las ciudades. Serían los dos grandes temas en el siglo XX. Pero siempre estamos hablando de ampliar la oferta. Además, en el siglo XIX se vio que era muy bueno alejar los residuos de las ciudades, de las viviendas. Entonces, la segunda preocupación es el alcantarillado y drenaje. Todavía no saneamiento, sino que simplemente que se vaya eso, que se vaya. Como el país tiene unos 14 millones de habitantes al principio del siglo XX, no es tan impactante. Pero como cerramos con 97 millones, uno dice, oye, pero el desecho de 97 millones siempre sí es mucho. Entonces, en los años 80 empieza la discusión de qué hacer además de dar más oferta de agua. Y entonces ahora sí empieza la gestión integral del recurso hídrico. No jales todo el agua de los ecosistemas porque te la acabas, límpiala antes de regresarlos porque los contaminas, o contaminas el pueblo de abajo. Entonces empieza a ser la discusión más compleja. Al mismo tiempo nuestro país empieza a ser neoliberal, que no es una doctrina económica, sino un enfoque de gobierno, de gestión, de manejo de recursos y de economías también, eh, y que, diríamos, tiene dos grandes sellos. La pérdida de regulación, la disminución del gobierno, y varias cuestiones que hacía el gobierno las pasa a empresas públicas, y la apertura global. Entonces, a lo mejor esas empresas privadas que van a hacer ahora lo que sean las empresas públicas son de otro lado del mundo. Entonces, en ese aspecto empieza a haber la preocupación ambiental, pero en un gobierno que se reduce y que dice, pero que lo hagan los privados, o al menos que lo haga el municipio. Entonces, de ser una cosa que hacía el gobierno estatal, lo hace los gobiernos municipales, y además quieren que sea rentable. Entonces no quieren que el gobierno esté dando y dando dinero, y además no quieren bueno, quieren que el público pague por ello. Entonces la gestión integral del recurso hídrico viene con varios temas muy sanos, como preocuparse por las fuentes de agua, por la viabilidad de cómo se maneja el agua, pero también por esa gana de que sea por empresas privadas o públicas, pero que sea rentable por sí mismo. Entonces, hay cosas buenas y malas que se discuten, y cuando la ONU asume que sea como el modelo que va a impulsar, eh, eso es en la conferencia de Río, es uno de los temas que sale en la discusión. No llega a la conferencia de Río como tal, sino que dicen, pero hagamos un ente distinto, que claramente abra empresas y gobiernos la posibilidad de gestionar el agua. Y entonces es hasta el año 96, no en Río 92, sino hasta el año 96, que hacen la gestión, el Global Water Partnership, que es como el Consejo Mundial del Agua.
Entonces ellos dicen, a ver, aquí lo vamos a fundar en base al Banco Mundial, que es una cooperativa de gobiernos con dinero, y en base a empresas globales que nos digan qué pautas son sanas para el manejo del recurso hídrico. Siempre hablan del recurso hídrico. En varios círculos molesta que sea recurso hídrico porque parece un tema de economía, ¿no? El agua que es la vida, el agua que es la plenitud de los ecosistemas, la plenitud de la vida humana, de pronto es un recurso, como que están pensando en empresas. Sí, claro. Y entonces en varios lados empieza a recuperar la discusión de gestión integral del agua, donde lo que priva es, casi llevan los mismos elementos, pero en la gestión integral del agua el interés es la sociedad. O sea, no empresas que les hagan las cuentas, sino sociedades que sean viables. Y bueno, se vale que sea negocio, pero lo principal es la calidad de vida de las sociedades y de los ecosistemas. Esa es la diferencia del énfasis. Cuando uno ve los esquemas en general, básicamente les preocupa lo mismo, que no te acabes el agua de los ecosistemas, que sean sistemas viables, que sean sistemas que sean robustos para que le den seguridad a la producción de alimentos y a la vida en las ciudades. Pero, ¿qué va primero? Ya es la discusión. Entonces, esa discusión se penetra mucho de la discusión en el derecho humano al agua, Sí, sí, sí. que dura 2 generaciones desde que inventamos los derechos humanos en la Carta del 48 hasta que llegan al 2010 a decir, está bien si es un derecho humano. O sea, más de 50 años. Sí, sí, la vivieron de niños nuestros abuelos y la vivimos de jóvenes nosotros. Les dijimos, ¿qué pasa? Que les lleva 2 generaciones decidir algo tan básico como que si el agua tendría que ser un derecho. Entonces sí es importante esa nominación que lleva consigo una categorización atrás de... Así es. La más aceptada es la gestión integral del recurso hídrico porque es la que lanza la ONU y siempre lo lanza con mucha fuerza. Y la otra es como una discusión de resistencia de decir, a ver, pero no se les olvide que la vida es primero, el ser humano es primero, los ecosistemas son primeros porque si no, ¿cuál agua? Claro. Y no es que se esté acabando el agua del mundo, es que se acaba el agua útil. Entonces la empresa, si él es rentable, va a tratar de ver que no limpie el agua que ensució o que la limpie menos. Entonces esas son como las finezas. Para la gestión social el agua tendría que usarse aunque no fuera negocio. El gobierno tendría que considerar dar una parte del dinero, por ejemplo.